Hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos a otra emisión más de la Caravana del Mecánico al Día Online. Nosotros venimos por parte de másrefacciones.mx. En el día de hoy nos encontramos muy a gusto, pues tenemos un invitado muy especial. Me presento, mi nombre es Francisco Benítez y me encuentro con mi compañero. José María Roy. Y el día de hoy como tal tenemos a nuestros compañeros de Ingetec que nos van a presentar un tema muy interesante. ¿Quieres opinar algo al respecto de ellos, Chema? Claro que sí, compañero Francisco. Nuestros compañeros de Ingetec son líderes en todo lo que es cuestión de fuel injection. Si ustedes no los conocían o apenas están iniciando con nosotros, pues van a poder encontrar a este fabricante, este proveedor, en nuestro portal de másrefacciones.mx. Ellos se especializan en todo lo que ya mencioné de fuel injection, como pueden ser bombas de gasolina, como pueden ser también todo lo que es inyectores, sensores, actuadores, y pues tienen una infinidad de productos los cuales ustedes van a poder considerar. Ellos dan mucha énfasis en lo que es los productos de fabricación en parte original, y pues van a poder encontrar cualquiera de los productos que ustedes requieran con ellos. Entonces, para conocer un poquito más en lo que es cuestión de bombas y de sensores, vamos a tener una plática muy interesante con ellos. Y pues sin más por el momento, vamos con ellos. Hola amigos, muchas gracias por estar visualizando este video de la Caravana del Mecánico Online. Muchísimas gracias por abrirnos sus puertas hasta sus hogares, a sus talleres, visualizándonos desde su celular, ¿verdad? Desde su pantalla inteligente, desde su computadora. Muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Cristian Rodríguez y yo soy capacitador de Ingetec Components. Ingetec Components, la línea más completa de componentes Fuel Injection. Los pueden encontrar, ¿verdad?, con nuestros patrocinadores que son másrefacciones.mx, esta tienda en línea que van a encontrar o donde van a encontrar una gran cantidad de productos, incluidos, ¿verdad?, los productos de Fuel Injection de la marca Ingetec. Bien. Entre los productos de Fuel Injection que comercializa la marca Ingetec vamos a encontrar bobinas de encendido, bombas de combustible, sensores varios como sensores de posición del cigüeñal, sensores de posición del árbol de levas, sensor de posición de la mariposa del acelerador, que es el TPS. Vamos a encontrar válvulas jack, válvulas bypass. Vamos a encontrar también bombas de combustible, tanto en repuestos, el repuesto de la bomba de combustible, como el módulo completo de la bomba, reguladores, inyectores, bueno, toda una gama de componentes que ustedes van a necesitar para reparar los vehículos relacionados a los temas de fuel injection. Bien, en esta pequeña plática vamos a ver el tema de las bombas de combustible. Las bombas de combustible bueno, son un componente muy importante del sistema. Vamos a aprender a cómo diagnosticarla, cómo entender el funcionamiento y cómo probar una bomba de combustible. Ha pasado muchas veces que las bombas de combustible se diagnostican de formas incorrectas, pero también tenemos que diagnosticarlo de una forma certera, ya que pues no podemos darnos el lujo en ciertos vehículos de bajar el tanque en vano, porque si redescargamos el tanque, quitamos la gasolina, quitamos los cinchos, las abrazaderas de metal, bajamos el tanque, quitamos el módulo completo y resulta que cambiamos un módulo que fue carísimo, por ejemplo, lo ponemos, volvemos a montar el tanque de combustible y no quedó, es toda una chamba que hicimos en vano por un mal diagnóstico. Entonces, se nos olvida muchas veces revisar la circuitería eléctrica, así como el circuito hidráulico. Entonces, vamos a tener esta pequeña presentación en la que vamos a estar trabajando, en las cuales se van a pasar algunas imágenes para que ustedes vayan comparando la teoría, ¿verdad?, con las imágenes que vamos a estar presentando. Entonces pongan mucha atención porque vamos a ver en la continuación el circuito hidráulico. Vamos a diferenciar el circuito hidráulico del circuito eléctrico. Bien, entonces el circuito eléctrico es todo lo relacionado al cableado de la bomba de combustible. Entonces vamos a tener un diagrama básico de cómo va conectada una bomba de combustible. ¿Qué tantos elementos intervienen para que la bomba de combustible encienda? Podemos ver que podemos tener un simple diagrama donde la computadora del motor se encarga de mandar la activación de tierra para saturar la bobina de un relevador, que es el relevador de la bomba,
y este a su vez manda la alimentación de voltaje hacia la bomba de combustible. Entonces, ese es un circuito relativamente fácil de entender, y así es como funciona la mayoría de las bombas de combustible. Sin embargo, todos los elementos que intervienen, por ejemplo, fusible, relevador, el switch de ignición, el control de la computadora hacia el relevador, las líneas largas que van desde la caja de fusible hasta la bomba de combustible que está en la parte trasera del vehículo, y los conectores en general pueden sufrir algún tipo de desgaste, o más bien contar con sarro o mala conexión. Esa mala conexión, así como resistencia en el cableado por dobleces, va a ocasionar una resistencia eléctrica, la cual va a provocar caídas de voltaje. Entonces, garantizar que a nuestra bomba de combustible le llegue un voltaje correcto es una de las prioridades importantes que vamos a checar, ¿verdad? Que cualquier mecánico debe de revisar, y podemos hacerlo con un multímetro convencional. Bien. La prueba de resistencia, pues consta en medir la resistencia a todos los elementos, ¿verdad? Todos los componentes, cables largos. Sin embargo, una prueba más eficaz es verificar la prueba de caídas de voltaje, ¿ok? Entonces, la prueba de caída de voltaje es verificar cuánto voltaje cae en el transcurso del cableado, y vamos a ver imágenes a continuación de cómo realizar esa prueba de caídas de voltaje. Bien, entonces, la prueba de caída de voltaje, puedes verificar cuánto voltaje entra en el circuito. Prácticamente el voltaje de entrada es el voltaje de la batería, y ese mismo voltaje de la batería lo debemos de tener en la bomba de combustible. Si la batería, al abrir el switch, tenemos 12.6 volt, debemos tener el mismo voltaje, yo creo que con una tolerancia de más menos 2 milivolt, o más menos 200 milivolt, que es 0.2 volt, para tener una caída de voltaje considerable o relativamente normal. Bien. Pero, sin embargo, si tenemos en la entrada de la batería, o más bien en el conector borne positivo de la batería, tenemos 12.6 volt, y en el conector de la bomba contamos con 11.5, 11.8, pues realmente tenemos más de 0.6 volt o 600 milivolt, que realmente ya se considera una pérdida significativa de voltaje. La pérdida de voltaje no solamente ocasiona pérdida de voltaje, sino que genera que los elementos donde el voltaje está cayendo se calienten por potencia. Recuerden aquellas fórmulas matemáticas que nos hablaban los maestros, donde corriente es igual a voltaje entre resistencia, y también potencia eléctrica en watt es igual a corriente eléctrica por voltaje. Entonces, cada componente que tenga una caída de voltaje y pase una corriente eléctrica por él, va a generar una disipación de calor por la potencia. Entonces, el calor puede ocasionar que los elementos tengan sarro, que no tengan buena conexión, ¿verdad? Por ese calor, que se achicharren, que hagan cortocircuito, que se derrite el plástico, ocasionando problemas que no debemos de contar, ¿verdad? Entonces, el checar las caídas de voltaje es una práctica muy importante para revisar el funcionamiento de una bomba de combustible. Bien, entonces estamos conociendo el circuito eléctrico de una bomba de combustible. Ya conocemos o vimos el diagrama de cómo verificar la caída de voltaje, ¿verdad?, de una bomba de combustible. Ahora, por ejemplo, también tenemos que conocer que una bomba de combustible debe de consumir una corriente que debe de estar considerada. Bueno, para aquellas personas que tengan un poco de experiencia, deben de recordar que las bombas de combustible generalmente vienen protegidas por un fusible de color rojo. Esto significa que es un fusible de 10 amperes. Entonces, las bombas de gasolina que son orientadas a vehículos de alta presión o Vortec, por ejemplo, en Chevrolet, deben de tener un fusible de color azul, que es de 15 amperes. Tienen un poquito más de tolerancia. Entonces, la corriente que consume una bomba de combustible en valores normales debe de ser de 4 a 6 amperes. Esa es la corriente que debe de consumir una bomba de combustible al trabajar. Y esta corriente la podemos medir también con un multímetro en su apartado de medición de corriente de directa. Bien, acuérdense que corriente mide la cantidad de electrones que pasan por un circuito y se mide en unidades de amper. Bien, el amperaje lo vamos a medir con su multímetro. Acuérdense de acomodar de forma diferente las puntitas del multímetro. Bien,
para poder realizar la medición de corriente. La medición de corriente se recomienda realizarla sustituyendo o retirando el fusible de la bomba, poniendo las terminales de medición o las pinzas o las puntas de prueba de medición en los orificios de la caja de fusibles donde va el fusible de la bomba de combustible. Bien, si lo hacen con el motor encendido, traten de hacerlo lo más rápido posible porque si desconectas el fusible, pues se va a apagar la bomba. Entonces, vuelve a conectarlo de forma rápida para que encienda otra vez la bomba y no se alcance a detener el vehículo. Es una prueba recomendada para medir la corriente de consumo de una bomba de combustible. Una bomba de combustible que tiene alta corriente de consumo va a provocar, o generalmente es ocasionado por un filtro tapado, un filtro de gasolina tapado, por ejemplo, o un regulador que está bloqueado. Si tu regulador de presión, por ejemplo, es de vacío y el vacío está desconectado, vamos a tener un regulador que está bloqueado y generalmente vas a tener un incremento de corriente eléctrica. Entonces, procura revisar que todo tu sistema de componente funcione correctamente para que tengas una corriente correcta. Bien, entonces la medición de caídas de voltaje, así como la medición de corriente en la bomba, va a garantizar la forma eléctrica o el trabajo eléctrico de una bomba de combustible. Bien, entonces una bomba de combustible debe trabajar con voltaje de batería al menos, bien, que son 12.6 volts, de ahí para arriba, porque sabemos que la batería cuando está encendida cuenta con un voltaje cercano a los 14 volts. Bien, esto por el trabajo del alternador. Entonces la bomba con mayor voltaje consume un poco menos de corriente para generar el mismo trabajo eléctrico, ¿verdad? Y va a funcionar un poco más aliviada. Pero de todos modos, si el circuito o los componentes eléctricos, fusible, relevador, cableado y conectores están en mal estado, entonces vamos a tener un pequeño problema eléctrico que va a ocasionar un mal funcionamiento de la bomba de combustible. Bien, la bomba de combustible, una vez que está trabajando, que está encendida, va a suministrar un caudal de combustible hacia los inyectores. Entonces, para esto tenemos que conocer el siguiente diagrama. Este diagrama es el diagrama hidráulico de las bombas de combustible. El sistema o el circuito hidráulico de las bombas de combustible tiene que ver con todo por donde pasa el combustible desde la bomba hasta los inyectores. Bien, entonces el sistema hidráulico incluye todas las mangueras o tubería, ya sea de metal, plástico duro, por donde pasa el combustible. Bien, la bomba de combustible va a enviar este líquido, ¿verdad? Estos hidrocarburos los van a enviar por estas mangueras, por estos ductos, van a llegar al riel de los inyectores van a trabajar para suministrar el combustible y dependiendo del circuito o dependiendo del sistema va a contar con un sistema de retorno o no. Bien, entonces los elementos que intervienen en el sistema del circuito hidráulico son los siguientes: bomba de combustible, filtro de gasolina, riel de inyectores, regulador de presión y líneas de retorno. Bien, entonces esto de circuito hidráulico de las bombas de combustible también es importante analizarlo detenidamente. Las bombas de combustible, cuando trabajan, dijimos, envían el líquido o el combustible o la gasolina, pasan por el filtro de combustible, se filtra el combustible, se permite el paso del combustible hacia el riel de los inyectores suministran hacia el motor y tenemos un retorno. Este sistema o este circuito se le conoce como circuito de combustible con regulador y retorno. Bien, entonces cuenta con un regulador mecánico o accionado por vacío, el cual con respecto se incrementa el vacío, se abre más el diafragma, haciendo que exista más retorno y disminuye un poco la presión. Y cuando se disminuye el vacío, es decir, que se le desconecta, por ejemplo, un vacío a ese regulador, el diafragma bloquea el retorno haciendo que la presión se eleve. Y sabemos que si la presión se eleva, pues los inyectores van a entregar más combustible. Entonces es muy malo trabajar con un regulador desconectado porque vamos a tener una presión elevada y posiblemente los ajustes de combustible se vayan a negativo. Bien, entonces hay que revisar todo el sistema del circuito hidráulico para determinar que todo el sistema funcione. Bien, ahora vamos a ver el sistema de presión
de una bomba de combustible lo va a realizar o lo va a controlar el propio regulador. Entonces, es una de las cosas que mencioné desde un principio. Una bomba de combustible va a generar un caudal. El caudal de una bomba de combustible se mide en litros por hora, o se le conoce también como flujo. El caudal o el flujo se miden en litros por hora. Los litros por hora que una bomba debe de suministrar anda cerca de los 80 litros por hora aproximadamente. Hay tablas comparativas para que cada uno de los vehículos deba suministrar una cantidad de litros por hora. Un vehículo con una bomba de combustible en mal estado, que suministre, por ejemplo, 40 litros por hora, de todos modos puede llegar a tener una presión de 40 o 45 PSI, libras sobre pulgada cuadrada, o libras de presión, como las conozcan. Entonces, si una bomba, si tú le checas a un sistema hidráulico la presión con un manómetro de presión, posiblemente te arroje 40, 45, 50 PSI, pero no tenga el flujo suficiente o la fuerza suficiente para entregar el flujo que el vehículo necesita. Entonces, no digo que checarle la presión sea malo o sea innecesario, simplemente que estamos probando una bomba a la mitad. Entonces, una bomba de combustible es importante probarlas tanto en presión como en flujo. Bien. El flujo se va a checar con un flujómetro y la presión con un manómetro de presión conectado al riel de inyectores. Y si la bomba, por ejemplo, tiene una baja presión, muchas de las veces puede ser ocasionada por el regulador de presión, pero a veces se nos olvida checar eso y cambiamos o queremos cambiar toda la bomba completa. Cuando el regulador de presión se encuentra integrada en la bomba de combustible, sí pudiera solucionar el problema reemplazar toda la bomba, porque viene ahí regulador, puede contener incluso sedazo, filtro, prefiltro y todo lo que es el vaso, la pila de la bomba, mangueras, amortiguadores de pulsos, sensor de EVAP, el FTP, por ejemplo, filtros o válvulas antivuelco, entre otros componentes. Bien. Pero si queremos disminuir los costos, por ejemplo, de una reparación, podremos buscar cuál componente es el que realmente está dañado. Y les doy el consejo. Generalmente, cuando una bomba de combustible no cuenta con una presión recomendada, muchas de las veces, una gran cantidad de casos, es el regulador de presión. Bien. Lamentablemente, los reguladores de presión no se acostumbran a reemplazarse periódicamente. Los reguladores de presión se pueden encontrar normalmente atornillados al riel de los inyectores, ¿bien? O incluso siendo parte del módulo de la bomba o el vaso completo de la bomba. En algunos casos existen los filtros reguladores. Por ejemplo, tenemos el caso del Volkswagen Vento. El Vento trae un filtro de gasolina regulador, el cual tiene dos mangueras en la parte trasera y una manguera en la parte delantera. Este regulador, este filtro regulador, ¿verdad? Hace estas funciones, tanto filtran el combustible como regulan el combustible, y de ahí sale el retorno. ¿Bien? Nosotros en el cofre levantamos el cofre, vemos el motor y solamente vemos un riel, pero no le vemos retorno. ¿Por qué? Porque el retorno está en el filtro regulador que va hacia la parte del tanque otra vez. Entonces, el sistema de combustible con regulador en el filtro es otro sistema más, otro circuito más que está disponible en diferentes tipos de vehículos. ¿Okay? También vamos a encontrar el circuito hidráulico, el cual no cuenta con regulador externo, simplemente va a contar con un regulador interno. Bien, es sistema sin regulador o con regulador interno, ¿verdad? Muchos lo conocen como con regulador interno porque trae el regulador de presión dentro del tanque. Entonces, internamente sí cuenta con un regulador, el cual se atornilla al plástico de las bombas. Entonces, siempre hay forma de probar este tipo de sistemas. Y como les digo, no se acostumbra a reemplazar el filtro o el regulador porque por el precio, porque no los encontramos, por ejemplo, pero tengan en cuenta que en la página virtual o en la tienda virtual de másrefacciones.mx podremos encontrar cualquier tipo de filtro o regulador, inclusive bomba de combustible de la marca Ingetec Components. Bien, entonces, una vez que tengamos el componente identificado para reemplazar, podremos incluso hacer pruebas de banco, bien, a las bombas de combustible o montadas directamente ahí sobre el vehículo. Acuérdense, verifiquen la presión y verifiquen el flujo.
Si no tienen una herramienta para medir el flujo, recuerden que la marca Ingetec Components también tiene probadores de bombas de combustible externos donde pueden medir la presión y el flujo. Así pueden medir, por ejemplo, los 80 litros por hora que les menciono a 45 PSI de trabajo, y pueden verificar también cuánta corriente eléctrica consumen. Por ejemplo, tú le pones 12.6 volts y puedes verificar que tienen un consumo de corriente de 5 amperes, 5.5 amperes, por ejemplo, indicando que todo el conjunto está bien, bien armado, bien puesto, o que trabaja todo el sistema de forma correcta. En caso de que tengas algún problema, bueno, tendríamos que analizarlo ya en el vehículo, y no tenemos que olvidar el circuito eléctrico. Muchas veces hemos cambiado bombas de combustible completas, o inclusive hemos puesto uno u otro repuesto cuando la bomba de combustible está correcta. El problema está o en el relevador, o en el fusible, o en las terminales, o en la caja de fusibles, ocasionando pues problemas en todos los sistemas, ¿ok? Entonces, el diagnóstico de las bombas de combustible es muy importante. Recuerden que muy difícilmente cuando tienes una bomba de combustible dañada te va a generar un código de falla de bomba de combustible dañada. Entonces, no sé, díganme ustedes, comenten aquí en la parte de comentarios, o manden una recomendación. ¿Ustedes han visto un código de falla de bomba de combustible? Así tal cual que nos mencione una bomba de combustible. Es muy difícil verificar que existe un código de falla de bomba de combustible, porque incluso para el sistema de fuel injection no se puede diagnosticar a la perfección un sistema de combustible. ¿Bien? La marca Ford utiliza un módulo de control de la bomba, ¿bien? Que este módulo de control de la bomba puede estar utilizado, o se puede utilizar en vehículos, por ejemplo, el Gran Marquis, en la F-150, podemos encontrarlo en Focus, podemos encontrarlo en algunos Fiestas americanos. El módulo de control de la bomba de combustible manda una señal de control de la bomba por PWM. Entonces la computadora del motor envía una señal a la computadora de la bomba de combustible, y el módulo de la bomba de combustible controla la bomba de combustible por PWM. ¿Bien? Entonces ese PWM aumenta o disminuye, haciendo que la bomba tenga más o menos presión. Entonces este sistema de Ford no cuenta con un regulador físico como lo conocemos normalmente, ya sea de resorte o de diafragma por vacío. Estos sistemas cuentan con una regulación electrónica por medio de un sensor. Este sensor puede ser opcional. Hay vehículos que cuentan con el sensor y hay vehículos que no cuentan con el sensor. Hay vehículos Mercury, por ejemplo, el Mercury Montego, que va a traer un sensor de presión en el riel, que incluso es sensor de presión y sensor de temperatura de riel del combustible. Bien, este sensor de presión y temperatura de riel de combustible está midiendo la presión y genera un lazo cerrado de presión deseada con presión actual. Entonces, la computadora aumenta o disminuye el monitor de la bomba de combustible para que el módulo de la bomba de combustible aumente o disminuye el ancho de pulso del PWM, para que la bomba de combustible aumente o disminuye la presión. Una vez que se lleve a cabo, o que estemos en la presión deseada por el sistema, ahí se va a mantener el PWM. Pero sin embargo, la bomba consume una cantidad de corriente incorrecta, es posible que el FPM, que es el módulo de control de la bomba, mande un aviso a la computadora de motor generando un código de falla del sistema de combustible, ¿ok? Pero realmente no podemos asegurar que la bomba de combustible falle, porque un consumo excesivo de corriente en ese sistema puede ser ocasionado también por un corto. Entonces no existe un código de falla así tal cual que diga bomba de combustible dañada, ¿ok? Entonces este sistema de Ford ha sido uno de los sistemas electrónicos de control de presión electrónico, porque trae un módulo por presión de PWM. Sigue recibiendo la bomba a 12 volt, pero modulado por su ancho de pulso. Entonces, los invito a ver más videos de nosotros en Ingetec Components para que conozcan cómo funciona el PWM y cómo diagnosticarlo. Bien, este sistema de bomba de combustible no se debería de puentear, porque hemos visto que muchos técnicos no saben cómo diagnosticar o cómo localizar la prueba de banco del módulo de la bomba, que es el FPM, y generan puentes haciendo que la presión se eleve
ocasionando mezclas excesivamente ricas en el sistema. Entonces sí, la bomba va a prender, tienes una presión muy alta, va a estar muy gastona de combustible y pues bueno, mezclas ricas, check engine encendido siempre, sensores de oxígeno con altos valores de voltaje y bueno, es una incorrecta práctica para poner en ejecución, ¿ok? Entonces, este sistema es de Ford. Ahora, aunado, acuérdense que las bombas de combustible de Ford, o más bien los sistemas de Ford, cuentan con este pequeño switch de inercia, ¿verdad? Que el cual en cualquier golpe del vehículo, le das un golpe al vehículo, chocan o pasan por algún bache, se bota este pequeño relevador, ¿no? Realmente no es un relevador, es un pequeño interruptor de 2 patitas que lo tienes que presionar, que si se bota, bueno, pierde alimentación el FPM o pierde alimentación la bomba de combustible para que no encienda la bomba, ¿verdad? Por si en caso de que ese vehículo haya sido colisionado o víctima de algún choque, que la gasolina no se suministre y no genere ninguna explosión o alguna cosa ahí media rara. Entonces, este sistema, que es el relevador, perdón, el interruptor de inercia, de corte de circuito por inercia, lo vamos a encontrar también en la marca Ford, ¿verdad? Entonces, cosas que vamos a encontrar en uno u otro sistema. Las bombas de combustible las podemos retirar para reemplazarlas y podemos reemplazarlas todo el vaso, bien, el vaso completo o incluso el repuesto de la bomba, ¿ok? Entonces, hay mecánicos muy habilidosos que desarman la bomba de una forma tan cuidadosa que pueden llegar a retirar la bomba interna, ¿verdad? Y reemplazarla. A eso se le conoce como reparación de una bomba de combustible. Muchas personas dicen, bueno, ¿se repara una bomba de combustible? O sea, realmente la pila que le llaman o la bombita no se repara, muy difícilmente se puede desarmar. La reparación consta de retirar la bomba de combustible, ponerle el repuesto y armarla de nuevo. Sin embargo, hay bombas que son muy difíciles de volver a ensamblar. Por ejemplo, una bomba de Chevrolet Spark, una vez que está desarmada, la armas y tienes que asegurarte que todas las ligas queden. Cuando estás metiendo una liga, se va hasta el fondo, el filtro, por ejemplo, el filtro grande, se les van las ligas hacia adentro, tiene fugas, o sea que es muy difícil. Entonces, solamente una persona que ya tenga esa pues habilidad de desarmar y armar unas bombas, pues va a tener la capacidad de realizarlo. Hay mecánicos, ¿no?, que muy supersticiosos que dicen, no, pues quien sea puede desarmar una bomba de combustible y poner el repuesto. Bueno, no cualquiera puede hacerlo. Hay quienes se dedican incluso a eso y les va muy bien porque desarman y reemplazan o reparan bombas de combustible. ¿Ok? Hay bombas de combustible que se venden por mitad, es decir, pues el medio vaso de la bomba de combustible. Hay bombas que están como selladas, que realmente solamente lo único que tienes que hacer es cortar las mangueras, conectar mangueras a la tapa y listo, vuelven a quedar. Le vuelves a poner el flotador y todo funciona de forma correcta. Bien, entonces son los medios vasos. En este caso, aunque quieras comprar una bomba individual para ponérsela a todo el vaso completo, no siempre se van a encontrar porque a veces no son comerciales o por el año que es no se ha conseguido ese repuesto por Ingetec Components, por ejemplo. Sin embargo, va a haber el medio vaso o incluso puede haber la bomba completa. La bomba completa es dedicada para aquellas personas pues, que quieren reemplazar todo el módulo completo o que tienen un problema de vaso, un problema de tapadera, un problema de conexiones. Nos ha pasado también, a mí me ha pasado que cuando estamos conectando las mangueras se rompe el conector de donde conecta el enchufe rápido la bomba de combustible. Hemos puesto almas, le hemos puesto algún tipo de pegamento epóxico para que seque y pegamento plástico en plastilina y pues, realmente hemos visto que no funciona. También se rompe cuando suben muchas personas con carga al asiento trasero. También muchas veces al subir, ¿verdad? Al subir personas o muchas personas o de peso excesivo en el asiento trasero puede llegar a ocasionar que la bomba se rompa esas mangueras. Entonces, una vez que se rompen las mangueras de salida de las bombas de combustible, pues lo recomendable es reemplazar la bomba completa, a menos que tengan algún tipo de huesario o algún tipo de bombas de combustible que puedan reemplazar, ¿verdad? Lamentablemente no son comercializadas las tapaderas o las puras tapas de mangueras por la marca Ingetec Components, pero sin embargo pueden recomendar un reemplazo completo de bomba de combustible, garantizando así que la presión
la regulación de presión y el flujo de combustible pues se va a mejorar ya teniendo la bomba reemplazada, ¿verdad? Las bombas de combustible de la marca Ingetec son probadas durante un determinado tiempo, asimilándose mucho a la cantidad de horas de las bombas de equipo original, ¿ok? Entonces siéntanse confiados de implementar una bomba de combustible de esta marca, de la marca Ingetec Components, porque son bombas de combustible de muy buena calidad, ¿bien? Entonces, las bombas de combustible están a su disposición de nuevo en la página de masrefacciones.mx. Recuerden que Más Refacciones van a encontrar una gama de componentes de fuel injection, como por ejemplo sensores de combustible, sensores de TPS, sensor CKP, sensor CMP, válvulas jack, sensor de temperatura que es el ST, van a encontrar sensores de temperatura de aire que es el IAT, MAP, MAF, bien, bombas de combustible, bobinas, inyectores, bien, y todas los equipos o todos los componentes tienen una buena cantidad de calidad, ¿verdad? Tienen una calidad muy alta, garantizando que su trabajo va a ser bien hecho. Entonces, recuerden utilizar las marcas de Ingetec debido a que van a trabajar pues menos, ¿verdad? Como les digo, imagínense que desarman un tanque de combustible, bajan un tanque de combustible y prácticamente no generan o generan otra vez la falla o no lo suben y no da la presión. Entonces me estoy imaginando y hasta me da nervios, ¿verdad? Volver a subir el tanque sin que la bomba funcione. Entonces sí es un trabajo muy arduo. Entonces siéntanse con la confianza de utilizar la marca Ingetec. Entonces, cuando ustedes reemplacen una bomba de combustible o reparen una bomba de combustible, les voy a poner aquí las recomendaciones de qué hacer. Por ejemplo, las recomendaciones es asegurarse que siempre el vaso de la bomba de combustible esté lleno. Entonces, cuando el vaso está lleno, la bomba de combustible succiona el preciado líquido de forma rápida. Hay muchas personas que no leen las letras pequeñas y de hecho se le han pegado en las cajas de Ingetec etiquetas más grandes cada vez que dicen, por favor, precarga el vaso o llena el vaso cuando lo estés instalando. Cuando insertas el vaso al tanque de combustible, asegúrate que el vaso esté lleno. A veces se va llenando poco a poco, ¿verdad? Pero el tiempo que el mecánico se espera no es suficiente, lo pone, lo atornilla y rápidamente quiere dar marcha. Y si la bomba trabaja en seco, es muy probable que se vaya a dañar. Entonces, las recomendaciones es que precargues la bomba o que llenes la bomba del vaso, ¿verdad? Con combustible para que pueda funcionar. Una vez que instalas una bomba o o abres un circuito de combustible y lo vuelves a conectar, es posible que tire combustible tanto por la línea de presión o por la línea de retorno. Este combustible derramado hay que considerarlo, nunca sobrepasa el litro por todas las mangueras. Puedes recuperarlo en algún tipo de bote o directamente ahí en el tanque de combustible. O igual, nomás al recuperarlo, debes de tener en cuenta que cuando conectas otra vez el circuito de presión y el circuito de retorno, al abrir el switch se va a llenar el circuito poco a poco y tiene que salir todo el aire para que vuelva a funcionar. Entonces, al dar marcha, no va a prender los primeros, no sé, 2 o 3 marchazos, va a encender hasta el cuarto marchazo porque abriste la línea de combustible, ¿bien? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, es una de las precauciones que hay que tener. Nos ha tocado, pues, que a veces los clientes están viendo, nos tocan esos clientes que están ahí viendo cómo realizamos el trabajo, reemplazamos la bomba de combustible, damos marcha y no enciende a la primera y pues ahí pone en duda toda nuestra capacidad técnica, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso cuando realicemos un reemplazo de una bomba, por ejemplo, o incluso quitamos un filtro de combustible o quitamos unos inyectores, un riel de inyectores, por ejemplo. Entonces son cositas que tenemos que o debemos de tener en cuenta, ¿ok? Ahora, otra cuestión. Las bombas de combustible, cuando ustedes las reparan, que ponen el repuesto, pónganle la mayoría de componentes de los que integra el repuesto. Un repuesto de combustible, por ejemplo, un repuesto de la marca Ingetec va a contar con una pila y posiblemente tenga 3 sedazos y 4 ligas diferentes.
Entonces, esto hace referencia a que ese mismo repuesto es compatible con más de una bomba de combustible. Y para disminuir números de parte, Ingetec les entrega la bomba de combustible con 3 sedazos diferentes para que le pongan el que lleva adecuadamente. Por ejemplo, tal vez la bomba del Tsuru sea compatible con Tsuru, con Sentra y con Nissan Pickup. Entonces, ustedes le van a poner la bomba y le van a poner el sedazo que el tamaño amerite o que solicite el vaso. Bien. Estos repuestos o estos componentes que quedan, puedes tenerlos ahí almacenados por si los llegas a necesitar, pero son piezas que van de más. No es que se tengan que cambiar todos o poner todos, ¿verdad? Entonces, es solamente para en caso de que tenga una amplia compatibilidad de componentes. Entonces, procuren cambiar todos los componentes. No pongan el sedazo viejo. El sedazo viejo no es recomendable instalarlo en una bomba de combustible debido a que pudiera llegar a fallar, pudiera ser esa la razón por la cual la bomba no funciona. Y si una bomba nueva la instalas con un sedazo viejo y se ejecuta una garantía o llegara a ser solicitud de una garantía, la garantía se va a invalidar porque debes de instalarle todos los componentes que vienen ahí. Entonces, tengan mucho cuidado, es posible que el sedazo sea el que está ocasionando el problema. Por eso siempre se recomienda instalar el sedazo nuevo. ¿Ok? Hay algunas dudas, por ejemplo, ¿qué tan cierto es que en vez de reemplazar el filtro de gasolina, se debe de reemplazar el puro sedazo? Bueno, realmente sí hemos visto que hay muchos vehículos que es necesario o que ya no cuentan con un filtro de gasolina tal cual como los conocemos. Entonces se dice, el filtro ahora es interno o está en la bomba, o el filtro actualmente es el sedazo. Entonces, tendremos que retirar la bomba de combustible cada cierto tiempo para reemplazar los sedazos. Bueno, la teoría refiere que sí. Sin embargo, si quieres mantener el desempeño de tu vehículo, debes de reemplazar tanto el sedazo y la bomba. Entonces, los fabricantes han determinado que es mejor reemplazar todo el conjunto para garantizar la salud, la vida útil de la bomba de combustible y que así no genere una fatiga que ocasione después alta o baja presión, ocasionando que tengas que presionar un poco más el acelerador para tener unas RPMs que antes las lograbas, por ejemplo, a un cuarto de acelerador, por ejemplo, en marcha crucero. Entonces, la presión debe de estar correcta, el regulador debe estar correcto, los filtros deben estar correctos y todo el circuito hidráulico, así como el circuito eléctrico de la bomba de combustible debe de funcionar de forma correcta. ¿Ok? Entonces, las bombas de combustible vamos a revisar esto. Ya les estoy platicando acerca de cómo realizar un diagnóstico de la parte del circuito eléctrico, cómo realizar un diagnóstico de la parte del circuito hidráulico a grandes rasgos. Pueden ustedes verlo detenidamente, pueden ustedes conocer o evaluar el sistema. Les recuerdo, la forma de medición de una bomba de combustible va a trabajar de la parte del circuito eléctrico, va a trabajar por medio del fusible, ¿verdad? Por el relevador de la bomba y por medio de su cableado. Entonces, ahora vamos a ver qué elementos influyen para que la bomba encienda. Entonces, cuando una bomba de combustible se pone a trabajar, necesita 12 volt, pero muchos de los vehículos, al abrir el switch de ignición o colocar la ignición en on, debe de encender la bomba de combustible de 5 a 7 segundos aproximadamente, de 5 a 10 segundos. Bien, pero hay vehículos que no lo hacen. Hemos visto algunos vehículos de la marca Volkswagen, algunos vehículos de la marca Chevrolet, algunos vehículos de la marca Toyota, que cuando tú abres el switch realmente la bomba no enciende. La bomba enciende hasta que el motor o la computadora del motor está girando o está detectando giros del motor. Es decir, que el sensor CKP funcione. Entonces, también diagnosticar un CKP es muy importante para determinar el funcionamiento de una bomba de combustible. Entonces, ahí estamos entrando en un nuevo tema. Por ejemplo, sensores CKPs. ¿Okay? Los sensores CKPs van a estar midiendo la velocidad y el giro del cigüeñal del motor. De ahí su nombre CKP, el cual se traduce como Crankshaft Position Sensor. El sensor de posición del cigüeñal lo vamos a encontrar en dos versiones, en un sensor de efecto Hall y en un sensor inductivo. ¿Bien? Los sensores inductivos comúnmente son de 2 terminales y generan su propio voltaje. Los sensores inductivos crean un
una señal de corriente alterna de forma senoidal principalmente o tangencial. Entonces, los sensores inductivos van a crear su propio voltaje. Los sensores de efecto Hall, a diferencia de los inductivos, necesitan estar polarizados. Se refieren a un sensor polarizado cuando se le conecta voltaje, tierra y tienen una señal en un tercer pin. Entonces, tenemos sensores de 2 terminales y tenemos sensores de 3 terminales. Los de 2 terminales comúnmente van a ser inductivos y los de 3 terminales comúnmente van a ser de efecto Hall. Bien, el correcto funcionamiento de estos componentes de este sensor CKP va a garantizar que la computadora del motor encienda correctamente a la bomba de combustible. Si este componente no detecta giros, la bomba de combustible no va a encender. Bien. Si tienen un problema de que una bomba de combustible no enciende y ustedes están dando marcha y el vehículo tampoco enciende por la misma razón de que no hay combustible, yo les aconsejo revisar sin ningún escáner, sin ningún multímetro, el tablero, si es que cuenta con tacómetro. Bien, el tacómetro va a medir las RPMs del motor, lo cual es una información que está ligada directamente al CKP. Si ustedes cuando estén dando marcha no ven que la aguja del tacómetro al menos marque un poquito de vueltas, ya sea 50, 100, por ejemplo, con que al menos se mueva, significa que el CKP no está girando o más bien no está detectando giros del cigüeñal. Y si no está detectando giros del cigüeñal es porque el CKP o no está funcionando o está desconectado o algún componente. El código de falla del CKP va relacionado al P0335. El P0335 es el código de falla más común relacionado a código de falla de CKP, aunque nos refiere que el circuito del CKP puede estar defectuoso. Entonces, cuando tenemos un código de falla P0335, lo primero que debemos revisar es el cableado del sensor. Bien, si nosotros estamos revisando el cableado del sensor, ya lo revisamos con un multímetro revisándole continuidad, ya le revisamos con un multímetro revisando la resistencia, tenemos algún elemento, por ejemplo un osciloscopio o una punta lógica para verificar la señal y graficarla y vemos que está bien, entonces algún otro problema es el que está relacionado con la falla. Pero si todo está correcto, hay que checar el sensor inductivo o el efecto Hall. Hay pruebas que se pueden realizar a uno o a otro. ¿Bien? Recuerden que los sensores inductivos van a crear su propio voltaje y los sensores de efecto Hall van a tener que polarizarse. ¿Bien? Fácilmente vas a poder revisar los componentes con algún multímetro, con algunas técnicas y estoy seguro que más adelante vamos a hacer más videos para poder realizar pruebas a diferentes sensores. Las pruebas a los sensores, por ejemplo, CKP, inductivos y efecto Hall, pueden funcionar también para las pruebas de los sensores inductivos y efecto Hall, pero del CMP. Los sensores CMP son los sensores del árbol de levas. Estas siglas en inglés van por el Camshaft Position Sensor, que corresponden al sensor de los ejes de árbol de levas. Bien, los sensores CMP pueden ser uno por banco, bien, uno por todo el motor o uno por cada banco. Puedes tener hasta 2, incluso puedes tener hasta 4 CMPs. Bien, cuando uno de estos CMPs puede llegar a fallar, principalmente está relacionado a que no va a existir una correcta relación de inyección y chispa sincronizada. Bien, está muy relacionado el CKP a encender la bomba de combustible y a generar la chispa de las bobinas. Bien, pero los CMPs hemos visto en muchos sistemas que están relacionados directamente a activar los inyectores. Entonces, ahí tenemos esa pequeña diferencia. El CKP controla la chispa y el CMP controla la inyección. Pero a fin de cuentas son sensores iguales que se van a probar de la misma forma. Físicamente son sensores de la misma tecnología, inductivos y de efecto Hall. ¿Ok? Para que se lleve a cabo la inyección del combustible de forma correcta, necesitaremos entonces los inyectores. ¿Bien? Los inyectores de combustible van a ser activados por el módulo de control o la computadora del motor por medio de pulsos negativos, ¿verdad? Vamos a contar con una de las terminales, los inyectores tienen 2 terminales, una de ellas va a tener siempre voltaje
este voltaje va a venir directamente de algún relevador principal, un main relay, por ejemplo, un relevador principal de componentes. Por el otro terminal, por el otro pin, va a recibir pulsos pequeños de tierra. Esos pulsos deben de durar de 2 a 4 milisegundos aproximadamente y deben de existir cuando existe una relación entre la señal sincronizada del CKP y del CMP. Bien, cuando tenemos una relación sincronizada de CKP y CMP, va a existir un pulso de inyección. Sin embargo, el pulso de inyección va a tener un ancho de pulso que puede aumentar o disminuir dependiendo los diferentes sensores que controlan esta peculiaridad. Por ejemplo, tenemos el sensor MAP y tenemos el sensor MAP. El sensor MAP y el sensor MAF. El sensor MAP con P mide la presión absoluta del múltiple de admisión, mientras que el sensor MAF mide el flujo de aire que está entrando hacia el múltiple de admisión. Bien, uno mide presión, otro mide flujo. Los motores comúnmente pueden traer o MAF o MAP. Bien, MAP con P o MAF con F. Entonces, es correcto identificar qué sistema trae. Algunos vehículos sí van a traer MAP y MAF, son estrategias que utiliza la computadora o el módulo de control para las estrategias de inyección. Entonces, estos dos componentes son muy útiles y vitales para el funcionamiento. ¿Okay? Normalmente, les puedo pasar el dato, un MAF cuando está encendido, si nosotros lo escaneamos con un equipo de diagnóstico genérico, con un escáner que ustedes tengan, cuando esté en marcha mínima, un MAF debe de presentar un flujo de aire de 2 a 4 gramos sobre segundo. Este parámetro nosotros lo podemos graficar o visualizar con un equipo de diagnóstico, con un escáner en la línea de datos. Mientras que un MAP, dependiendo de la altitud con respecto al nivel del mar, va a tener una presión, por ejemplo, pero se estima que sea cerca de 40 kilopascales la medición que tenga o cerca de 1.8 volt generalmente en la línea de señal. Entonces acuérdense que un vehículo debe de generar un vacío de 15 a 17 pulgadas de mercurio que corresponden a cerca de los 50 kilopascales, por lo tanto la medición que tengan ustedes en el varo deben de restarle 50 kilopascales para determinar cuánto vacío está generando ese motor. Y eso lo mide el MAP. Entonces, fíjense, todos los sensores y son tan importantes mantenerlos funcionando y en buen estado, limpios, completos y conectados. Bien. Ahora, tenemos otro sensor que no se nos puede olvidar, que también es de los importantes, que es el sensor de posición de la mariposa del acelerador. El sensor de mariposa o el TPS, el Throttle Position Sensor, se encarga de medir la velocidad de ángulo de giro y la cantidad de giro que está siendo accionado el acelerador. Ya sea que sea un sistema de acelerador por chicote o sistema de acelerador electrónico, vamos a contar con TPS. Bien, este TPS nos sirve para calcular cuánta posición o cuánto comando está solicitando el chofer del vehículo, para también así adelantar incluso el tiempo de encendido, incrementar el ancho de pulso, ajustar el mapa de inyección, ajustar la carga calculada, entre otros elementos. Incluso hay otros sistemas, por ejemplo, la transmisión automática, que utiliza la información del sensor TPS para poder realizar cambios de velocidad de forma correcta. Un sensor TPS debe de funcionar de tipo o basado en el tipo potenciómetro, basado en los potenciómetros, los cuales estos elementos electrónicos cuentan también con 3 terminales y es una banda de carbón que genera una resistencia variable. Una resistencia variable que tiene un dedal de selección que es su tercer pin. Entonces los TPS deben de tener voltaje, tierra y señal, la cual esta señal debe de ser enviada hacia el módulo de control para detectarse como un voltaje variable. ¿Okay? Entonces aquí estamos hablando solamente de cómo se lleva a cabo la inyección. Hablamos de bomba de combustible, la bomba de combustible y los sensores diferentes que están funcionando en el vehículo para que encienda el sistema. ¿Okay? Más adelante estoy seguro que vamos a tener temas de control de emisiones contaminantes como ajustes de combustible, sensores de oxígeno, sistemas EVAP. No se pierdan más adelante los videos que vamos a traer a continuación con ustedes. Bien.
Antes que nada, antes que despedirme, quiero agradecer a todos ustedes que están viendo este video desde su casa, desde su taller, desde donde se encuentren. Haber llegado a este momento del video, muchísimas gracias. Nos sirve mucho a nosotros como capacitadores que nos vean, que nos den su opinión. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias a másrefacciones.mx, que es la tienda virtual que comercializa los productos Ingetec. Si ustedes quieren comprar productos Ingetec y en su zona o en su localidad, en su ciudad, no encuentran un distribuidor, sin problemas pueden acceder a la página másrefacciones.mx y adquirir su producto desde ahí. No es necesario contar con alguna membresía media rara o dificultades, prácticamente es una tienda virtual muy fácil de comprar. Te llega hasta tu domicilio, ahí vas a ver las bases. Te invito a que veas la página de internet, que la vas a ver aquí en pantalla. Y bueno, cualquier duda que tengan, están los teléfonos también en pantalla del soporte técnico de la marca Ingetec, en donde pueden preguntar cualquier tipo de característica, algún tipo de ficha técnica, especificación, valor de voltaje. Tenemos también, o hay gente que está preparada detrás de los teléfonos para recibir sus llamadas, sus dudas, sus recomendaciones y bueno, atenderlos ustedes como clientes de la marca Ingetec, la línea más completa de Fuel Injection. Bien, entonces muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches, continuamos con la caravana del mecánico online. Los dejo con los siguientes videos de mis otros compañeros, muchísimas gracias y pues hasta la próxima, amigos. Ya estamos de regreso, compañeros. Pues creo que fue una plática muy, muy interesante por parte de nuestros compañeros de Ingetec. Ellos en esta ocasión nos trajeron solo lo que son bombas y sensores, pero pues con eso es más que suficiente el saber un poquito más acerca de sus productos, de las especificaciones que manejan, de todos los códigos que ellos tienen nada más para estas dos especificaciones o estos dos productos. ¿A ti qué te pareció, compañero Francisco? Así es, Chema. Bueno, a mí me pareció de igual manera muy interesante, en particular toda esta área de los sensores, las bombas, me parece muy interesante cómo cambia dependiendo de cada vehículo. Me parece que son sistemas que normalmente no se les da la importancia, en particular en el ámbito de sensores, pero son como tal muy importantes, en especial en vehículos modernos, precisamente para mantener un funcionamiento óptimo y que el vehículo pueda estar haciendo principalmente las maneras para las que está diseñado, las funciones o para estar funcionando de la manera en la que está diseñado con la mejor calidad. Y bueno, pues ahora vamos a mostrarles cómo obtener los productos de nuestros compañeros de Ingetec directamente en nuestro portal web másrefacciones.mx. Es importante recordarles que estos ya se encuentran registrados en la parte inferior de nuestro portal web, de nuestra página principal. Van a encontrar su logotipo junto con todos nuestros demás proveedores, en el cual pueden dar clic. Al hacer esto, se les va a redireccionar a un portal en el que se les va a abarcar como tal el ámbito que estén buscando, ya sean sensores, bombas, actuadores, todo como tal lo que manejan nuestros compañeros de Ingetec para que puedan abrirlo y puedan realizar la compra. ¿Quieres mencionarles más al respecto, Chema? Claro que sí, ustedes van a poder visualizar, como está en la pantalla, todos los productos en el banner directamente de nuestro proveedor. Van a poder dar clic en el producto que ustedes están buscando. Posterior a esto les puede aparecer directamente el producto. En la parte inferior vienen todas las características de este mismo para que ustedes puedan comparar, que sean específicamente como las que tienen actualmente en sus vehículos. Igual ustedes pueden contactarnos para solicitar estas características y que no tengan ningún inconveniente. Y cabe aclarar porque hay varias piezas en algunos vehículos que hay diferentes versiones. Entonces, la misma bomba que le queda a un motor 2.0 no es la misma que le puede quedar al 2.5 o inclusive a motores más chicos, más grandes. En algunos códigos puede ser, pero varía las presiones, las resistencias del flotador. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto para que ustedes no vayan a fallar en su diagnóstico y también nosotros para darles la mejor atención y el mejor apoyo para que se lleven el producto que ustedes requieren en realidad. Ustedes pueden contactarnos en la parte inferior derecha, en el logotipo de color verde. Van a poder seleccionar el canal de contacto y pues escribirnos para toda la información que requieran. También les queremos comentar nuestros horarios de atención, los teléfonos que les aparecen en pantalla también. Nosotros vamos a estar a partir de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En este caso, mi compañero Francisco nos va a explicar un poquito más de las características de devoluciones y envíos.
Así es, efectivamente, como bien lo mencionas, Chema, nosotros aparte de todo esto manejamos un sistema de devoluciones en caso, por ejemplo, de cualquier tipo de incompatibilidad. Por ejemplo, supongamos que compraron un sensor, algún actuador y no le quedó al vehículo, pensaron que sí era y no era. Como tal, nosotros manejamos un sistema de devoluciones. Únicamente le solicitamos no romper o dañar los empaques en los que reciban la pieza y contactarnos ya sea en la parte inferior verde, como bien lo acaba de mencionar mi compañero Chema, o vía telefónica y nos indican, oye, hice esta compra y no le quedó, y nosotros les estaríamos generando su folio de devolución. Se les estaría enviando vía correo electrónico una guía de retorno, la cual les vamos a solicitar impriman y se la coloquen como tal al pedido de la manera en la que lo recibieron y nos hagan favor de llevarlo a una sucursal de la paquetería de la guía para que de esta manera se nos haga retornar la pieza y se realice todo el proceso de validación para que se les pueda realizar el reembolso de su dinero y posteriormente se les pueda como tal realizar la compra nuevamente, pero de la pieza correcta. Únicamente, como les menciono, les solicitamos no rompan o dañen los empaques en los que reciban el pedido. De igual manera, mencionarles que todas sus compras están totalmente garantizadas. En este caso, dependiendo de la pieza, si por ejemplo genera alguna falla en la que todavía esté dentro del periodo de garantía de la pieza, sin problema se les realiza un proceso similar precisamente para poder realizar el retorno de su dinero y que se pueda como tal concretar el pedido de manera correcta. Y pues siéntanse ustedes con toda la tranquilidad de que están comprando en la tienda online más grande en cuestión de ventas de autopartes en todo México. Nosotros contamos con 11 años de experiencia en el mercado y contamos con cientos de miles de productos directamente en nuestro portal y con cualquiera de nuestros asesores. Ellos van a poder contactarlos o darles la atención siempre y siéntanse ustedes tranquilos y con la seguridad de que están comprando piezas originales, piezas de calidad y que todos los envíos les van a llegar siempre en el tiempo y forma que nosotros les establecemos. En este caso, pues, como ya les mencionaba, nosotros tenemos 11 años de experiencia en el mercado. Nosotros procesamos el pedido el mismo día y el mismo día se les estaría enviando lo que es la aprobación del pedido. Como ya lo mencionó mi compañero Francisco, todos estos pedidos, el número de guía, el ticket, incluso la factura les va a llegar a su correo electrónico, por eso es importante proporcionárselos, nosotros solicitarlo antes de realizar cualquier compra y verificar con nuestros compañeros de estafeta la cobertura que tenemos directamente en su domicilio, en su estado. De cualquier forma, en dado caso de que no haya, pues siempre se les puede hacer un envío a la sucursal más cercana de estafeta a su domicilio. Entonces, por parte de lo que es los envíos, la paquetería, pues nosotros estamos siempre al 100% para darles el mejor servicio. En este caso, contamos con la política de 100% satisfacción total. Como ya lo comentaba mi compañero Francisco, el costo de la guía de devolución no va a tener ningún costo para ustedes, va a ser totalmente gratis y nosotros nos vamos a encargar de que el producto se les sea enviado a ustedes de la mejor manera y también de que su dinero, en dado caso de una devolución, sea devuelto lo más pronto posible. En este momento, mi compañero Francisco nos va a explicar un poquito más acerca de lo que es el bono de caravana para que ustedes puedan adquirir todos los productos de nuestro proveedor Ingetec. Así es, Chema, como bien lo mencionas, este proveedor también entra dentro de nuestra promoción para afiliados a la Caravana del Mecánico al Día, en la cual se les va a realizar una bonificación de 200 pesos en su primera compra de 1,500 pesos o más. Precisamente si es su primera compra y llegan a este monto, se les va a realizar una bonificación para que en sus futuras compras se les pueda reintegrar y de esta manera su porcentaje de ganancia también sea mucho mayor. Esto es un beneficio por estar afiliados a la Caravana del Mecánico al Día online. Y bueno, compañeros, sin más por el momento, creo que fue una plática muy interesante. Creo que el saber un poquito más acerca de nuestros amigos de Ingetec, pues nos da la garantía de que podemos buscar en másrefacciones.mx todos sus productos y que siempre vamos a encontrar el requerido para nuestro vehículo o para nuestros clientes. Entonces, sin más por el momento, nosotros nos despedimos. Agradecemos a la Caravana del Mecánico al Día Online por el espacio, por dejarnos llegar hasta ustedes con estos productos, con estas pláticas. Y pues a seguir cuidándonos y nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es José María Roy. Francisco Benítez. Hasta luego. Hasta luego.